Buenos días, tardes o noches. Chicos, si aún no habéis visto los vídeos de átomos e isótopos, os sugiero que lo hagáis primero, así todo lo que hablemos hoy sobre los iones os será mucho más fácil. Os lo dejo aquí en la descripción o ahí arriba. Empecemos. Los átomos en la naturaleza forman compuestos, como por ejemplo el agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso lo llamamos H2O. Estos elementos, frecuentemente para hacer los compuestos, pierden o ganan electrones y dejan de ser elementos neutros a ser elementos positivos o negativos. A esto es a lo que nosotros llamamos iones. En la naturaleza existen 2 tipos de iones, los iones positivos y los iones negativos. Pero ¿yo cómo voy a saber cuándo es positivo y cuándo es negativo? No es tan complicado como parece, simplemente nos tendremos que fijar en los electrones. Normalmente un átomo es neutro. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Si pierde electrones, quiere decir que ganan los protones. Por lo tanto, será positivo, es decir, catión. En cambio, si gana electrones, quiere decir que pierden los protones. Por lo tanto, será anión, negativo. En los vídeos anteriores vimos cómo se representa un átomo escrito. Pondríamos el símbolo en grande, abajo el número de protones y arriba el número de protones más neutrones. Ahora veremos cómo se representa un ion. En este caso, el calcio es un ion positivo, es decir, que es un catión. Entonces, la forma de representarlo siempre será, arriba a la derecha escribiremos, primero, número de electrones que hay en juego, independientemente de si ganan o si pierden. El calcio es un ion positivo y casi siempre perderá 2 electrones, por lo tanto escribiremos un 2 en la parte de arriba a la derecha. Seguidamente pondremos si el ion es positivo o es negativo. Como ya habíamos dicho, el calcio es positivo. Ojito con este símbolo porque muchas veces nos equivocamos. Si el átomo es positivo quiere decir que ha perdido electrones, pero si el átomo fuera negativo significaría que ha ganado electrones. Por lo tanto, siempre es lo contrario. Cuando veamos un más, significa que le tenemos que quitar electrones. Y si vemos un menos, significa que le tenemos que sumar electrones. Ahora que ya sabemos toda la información básica de iones, vamos a hacer un ejercicio básico que seguro que os entra a muchos de vosotros en los exámenes, en los cuales vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido tanto en este vídeo como en los 2 anteriores. Como podemos ver, tenemos 2 elementos químicos. Uno, el calcio, y el segundo, el cloro. El calcio es un ion positivo, es decir, catión. El cloro es un ion negativo, es decir, anión. Vamos a ver el ejercicio que es casi el mismo que vimos el vídeo anterior, pero ahora va a cambiar el número de electrones. Por lo tanto, empecemos. La Z era el número de abajo y significaba el número de protones. Por lo tanto, si aquí tenemos un 20, la Z será un 20. En el caso del cloro será un 17. La A era el número de arriba, que quería decir la suma de protones más neutrones, 40 y 35. Los neutrones. ¿Cómo calculábamos los neutrones? No sé si os acordáis que era la resta entre la A y la Z. Por lo tanto, 40 menos 20, 20 neutrones que tiene el calcio. En cambio, el cloro sería 35 menos 17, 18 neutrones que tiene el cloro. Por otro lado, los protones era lo mismo que la Z. 20, cloro, 17. Muy bien, y vamos con lo último, con lo que hemos practicado hoy, los electrones. Tenemos 2 más, significa que ganan los protones, por eso es positivo. Pero si de protones tenemos 20 y ganan de 2, ¿qué quiere decir? Que le tenemos que restar 2. Entonces serían 18 electrones. En el caso del cloro tenemos un negativo, pero no nos pone número. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un negativo sin número es que es 1. Por lo tanto, si es negativo ganan los electrones. ¿Cuántos tiene de protones? De protones tiene 17. Entonces le tendremos que sumar un electrón. 18 electrones que tiene el cloro. Por lo tanto, cuando veamos un más,
significa que restamos. Si vemos un menos, significa que sumamos. Con esto acabamos ya el vídeo de hoy. Hoy hemos visto qué son los iones, cómo diferenciar a un catión de un anión y sobre todo, cómo se calcula. Entonces, gracias a los 3 vídeos que hemos subido estos días, átomos, isótopos e iones, os deseo mucha suerte para vuestro examen de física y química. ¡Chao!